Hola a todos, gracias por invitarme. Yo estaré hablando de los anticuerpos contra COVID-19 en la leche humana. Yo soy profesora asistente de la División de Enfermedades Infecciosas en la Escuela de Medicina Mount Sinai en Nueva York. Entonces, para hablar un poco de anticuerpos, en caso que no estén familiarizados, en general los anticuerpos son proteínas protectoras producidas por nuestro sistema inmune en respuesta a la presencia de una sustancia foránea o extraña. Y pueden ver en este dibujo o diagrama, los anticuerpos reconocen y se pegan o se enganchan a la sustancia extraña con fin de removerla del cuerpo, y los anticuerpos pueden funcionar en varias diferentes formas para hacer eso. Así que cuando una sustancia extraña entra al cuerpo, el sistema inmune es capaz de identificarla como extraña porque sus proteínas difieren de las proteínas de nuestro cuerpo. Así que podrán ver aquí en el diagrama, en la base, esta región nombrada C es la región constante del anticuerpo. Y eso significa que esta parte de la base de esta Y será igual para cualquier anticuerpo de cualquier persona para un patógeno particular, pero habrán clases diferentes que serán diferentes en sus regiones constantes o C, de las que hablaré en breve. Y el otro extremo del anticuerpo en la letra B es lo que llamamos la región variable, y esa será muy específica para determinado patógeno al que se una. Así que hay muchas clases de anticuerpos y solamente explicaré esto un poco. Así que hay varias clases, y los que me voy a enfocar hoy son IgG, que quizás hayan escuchado como la clase más común en la sangre y que también se encuentra en la leche humana en pequeñas proporciones y en otras secreciones corporales. Está la IgM, de la cual no hablaré mucho hoy, y es un respondedor temprano. Y de forma importante está la IgA, que está también en la sangre, pero de forma predominante en nuestras secreciones. Y como la leche humana es una de nuestras secreciones corporales, es el anticuerpo predominante en la leche humana, y viene en varias formas de las que les estaré hablando en un minuto. Y de las otras clases de anticuerpos realmente no las voy a tocar hoy. Así que en la leche humana, como ya dije, hay predominantemente IgA, aproximadamente 90%, y hay un porcentaje decente de IgM, como 8%, y aproximadamente un 2% del total es IgG. La mayoría de las IgA estará en forma secretora, y lo que significa eso, y verán que me refiero a ella como SIgA, lo que significa es que es un anticuerpo polimérico, tiene múltiples componentes, y verán que es un anticuerpo que tiene otras proteínas adheridas que le permiten que funcione apropiadamente. Así que en la sangre tenemos IgA monomérica, que viene en dos formas, cuyas especificidades no explicaré hoy, pero en sangre casi toda la IgA será monomérica, así que será IgA1 y funciona parecido a la IgG, a pesar de que hay algunas diferencias. IgA dimérica es lo que mayormente veremos en la leche humana, a pesar que podemos verla en polímeros mayores, o sea, más de 2, y que están unidos por una proteína llamada cadena J, y que es producida por las células B que producen estos anticuerpos secretorios y permiten que lleguen a la leche. Cuando los anticuerpos son producidos por células, ya vienen con dímeros por la secreción de estas células B. Así que cuando la IgA dimérica es secretada desde la glándula mamaria y hacia la leche humana, está cubierta por una proteína adicional llamada componente secretor, y este envoltorio por el componente secretor, que es muy protector, es importante para la función de los anticuerpos en nuestras secreciones, ya que estos ambientes son hostiles. Así que la envoltura es necesaria para que el anticuerpo sea perdurable, tanto en la leche humana como en la boca y además en el tracto gastrointestinal del bebé. Así que nuestros estudios, examinando la respuesta de anticuerpos a COVID-19 en la leche humana, empezaron realmente desde la pandemia, el inicio de la pandemia el año pasado, así que desde abril del 2020 en Nueva York. Y tenemos actualmente dos estudios principales. Tenemos nuestro estudio de personas infectadas con SARS-CoV-2,
de personas que se han recuperado del COVID, y en este estudio hemos reclutado un poquito más de 800 pacientes que se han recuperado en Nueva York y nacionalmente a lo largo de Estados Unidos. Y lo que les mostraré es lo que clasificamos como data preliminar de 75 personas que son parte de este estudio. Y luego también les voy a mostrar datos de nuestro estudio de vacunas, que es el más reciente. Y para este iniciamos reclutando justo cuando fueron autorizadas las vacunas aquí en Estados Unidos, y que inicialmente fue para profesionales del área de la salud, así que muchas de estas personas fueron de las primeras personas en ser vacunadas y que estaban amamantando. Por esta razón eran profesionales del área de la salud quienes creyeron en ese momento era la decisión correcta vacunarse y decidieron participar en el estudio. Entonces, en este estudio enrolamos aproximadamente un poco más de 500 personas, algunas de ellas previamente infectadas, algunas sanas, pero solamente les mostraré datos de personas que no estuvieron previamente infectadas. Y en este estudio tengo receptores de vacunas autorizadas en Estados Unidos, aunque predominantemente tengo data de las vacunas ARN. Y de este estudio mostraré data preliminar de 50 personas. Inicialmente, este estudio, que comienza en lo que fue el pico de la pandemia en la ciudad de Nueva York, el pasado abril 2020, fue diseñado como un estudio de cero contacto o muy poco contacto, así que la comunicación fue toda virtual, consentimientos vía teléfono, las muestras de leche, la mayoría de los casos se dejaban en las puertas, aunque a veces sí nos veíamos con los participantes, pero lo hacíamos con muy poco contacto, así que las personas extraían la leche en sus casas, y que de todas maneras es la forma como habitualmente lo hacemos con otros estudios, porque es bastante conveniente. Pedíamos aproximadamente una onza, que son 30 mililitros de leche para cada muestra, y utilizábamos una bomba eléctrica o manual de extracción sin extracción manual. Los participantes del estudio, en el estudio de infectados, tuvieron una PCR para SARS-CoV-2 confirmatoria, y en el estudio de la vacuna fueron vacunados contra SARS-CoV-2. Para el estudio de infectados, las muestras que se obtuvieron fueron 4 a 6 semanas posterior a la infección, y los seguimos desde el día de la positividad de la prueba, así que por supuesto no sabemos el día de infección, pero lo estimamos. Y para el estudio de la vacuna, 2 a 4 semanas después de completar el esquema de la vacunación, que eso pudiera ser 28 días para la vacuna Johnson & Johnson y 14 días para las vacunas ARN mensajero. Y también pedimos a los participantes, si es conveniente para ellos, que permanecieran enviando muestras para continuar el estudio, hacer seguimiento. Así que les mostraré un poco de esa data más adelante. Así como les dije, la leche fue extraída por los participantes y se mantenía congelada en sus hogares hasta que pudiéramos retirarla. Usualmente en grupos sí habían estado guardándola. Así que la forma en la que procesamos las muestras para anticuerpos contra SARS-CoV-2 es con una técnica que llamamos ELISA, que es una técnica estándar que ha sido optimizada para usarla en leche y funciona bastante bien en las condiciones apropiadas. Entonces, en este estudio ELISA, ensayo inmunoenzimático, es una técnica diseñada para detectar y cuantificar sustancias solubles como los anticuerpos en un fluido, que son específicas para una proteína viral. En este caso, buscamos los anticuerpos que son específicos para la proteína Spike del SARS-CoV-2. De esta manera, inmovilizamos la proteína Spike recombinante que nos provee un laboratorio aquí en Mount Sinai. La inmovilizamos en la placa, literalmente la pegamos y agregamos la leche y la incubamos. Y posteriormente lavamos, cualquier anticuerpo de la leche se pegarán a la placa, volvemos a lavar de nuevo y cualquier otro elemento se retira y agregamos un anticuerpo comercialmente disponible que puede reconocer cualquier anticuerpo humano. Estos tienen una etiqueta fluorescente y que pueden ser leídos por nuestro lector de placa en el ELISA. Y esos valores de fluorescencia son medibles y es lo que van a ver ahora. Hablemos entonces primero de algunos resultados de los donantes convalecientes de nuestro estudio de infectados. Lo que hacemos inicialmente es tamizar las muestras de leche sin diluir
lo que es poco frecuente para una muestra, por ejemplo, de suero a la que se le hará un ELISA. Sin embargo, nosotros encontramos que nuestras muestras sin diluir funcionaron bastante bien y nos dieron buena información. Aquí la data de 75 donantes convalecientes de COVID y de 20 muestras prepandémicas que reclutamos antes de diciembre del 2019. Y pueden ver que 88% fueron positivas para IgA específica para Spike. Y esas muestras fueron consideradas positivas para anticuerpos. Así, siguiendo el tamizaje, 40 de las muestras Spike positivas fueron tituladas, es decir, diluidas en serie, para encontrar el punto final de corte como una evaluación de la afinidad y o de la cantidad de anticuerpos. Y encontramos que 95%, o sea, 38 de 40 muestras de las muestras que tuvieron reactividad a la proteína Spike, exhibieron títulos binales de corte positivos para IgA. Y 19 de estas muestras, es decir, el 50%, tuvieron un título o punto de corte final alto, más de 5 veces. Y por ello lo designamos como un alto título. Esto es realmente una medida de calidad del anticuerpo y podemos saber que varía entre las personas, pero la mitad de ellos tuvieron bastantes altos títulos. Adicionalmente, 20 muestras fueron evaluadas para anticuerpos secretorios específicos para Spike y para IgG. Lo que encontramos aquí fue que 95% de esas muestras tuvieron actividad anticuerpo secretorio específica para Spike. Esto es bastante similar a la data de la IgA, lo que nos hace pensar que la mayoría de la IgA observada es del tipo secretorio. Y lo que también podemos ver es que para la data de altos títulos de IgA específica para Spike, 70% también fueron altos títulos para anticuerpos secretorios específicos. 75% de las muestras recuperadas de convalecientes por COVID fueron positivas para IgG específica para Spike. La mayoría de estos, 87%, tuvieron un título de corte final positivo, pero solamente 13% fueron títulos altos. Y esto comparado con la data de los anticuerpos secretorios que están viendo aquí arriba, similares a los del IgA secretoria, por lo que la mayoría de estos IgA son secretorias, nos muestra que los niveles de IgG están allí, pero en mucha menor proporción, y que no todos los convalecientes producen una IgG contra Spike medible. Entonces también tenemos medición de la actividad neutralizante de la IgA purificada de la leche como un subset de grupo. Y la forma en la que lo hicimos es que tenemos un grupo de virus inofensivos manufacturados en el laboratorio de manera tal de que expresen en su superficie la proteína S-Spike del SARS-CoV-2, y a estos los incubamos con anticuerpos IgA específicos que son purificados de las muestras de leche y se lo agregamos a las células, las cuales brillarán si están infectadas con el virus, y tenemos un resultado numérico que solamente para este experimento se los mostraré. En este caso, la IgA total para esta data fue extraída de una técnica común de 8 muestras de pacientes convalecientes versus 8 muestras control prepandémicas. Y lo que encontramos es que las 8 muestras todas de pacientes con COVID positivo que mostraron una variante pero positiva actividad específica e IgA para Spike y anticuerpo secretorio, de esas, 6 de esas 8, 75% pudieron neutralizar el virus, y las 2 que no tuvieron la actividad neutralizante fueron los más bajos respondedores en los títulos de IgA en el ELISA. Es decir, justo en el punto de respuesta positiva, pero la más baja. Aquí pueden ver las líneas punteadas, que son los controles negativos, y las líneas continuas son las convalecientes de COVID. Y entonces pueden ver que hay una clara diferencia entre las líneas punteadas y las líneas sólidas, sobre todo cuando pueden ver cuánta cantidad de anticuerpos se requiere para neutralizar el 50% de los virus, lo cual es una medición comparativa para nosotros. Encontramos que la data de la capacidad de unión a la IgA que les mostré antes y las capacidades neutralizantes que encontramos fueron altamente correlacionables entre sí. Así que esperamos que
en cualquier muestra que presentara buenos y altos títulos contra Spike en el ELISA, también es probable que tenga una alta actividad neutralizante. Y esto es una IgA extraída. Lo que les mostraré a continuación es data de nuestro grupo de infectados para evaluar la durabilidad de la respuesta IgA secretoria dominante, en la que evaluamos 28 pares de muestras de leche obtenida de los donantes convalecientes por COVID-19. En este caso tuvimos pares de muestras. Tenemos muestras tomadas en el periodo inicial, que es 4 a 6 semanas post-infección, y muestras de seguimiento pareadas 4 a 10 meses después de la infección. De nuevo, en este grupo tenemos 28 pares de muestras evaluando la actividad específica IgA contra Spike en los títulos de corte finales, es decir, muestras diluidas de leche. Y por ende, estudiamos la potencia de la respuesta en las muestras de leche diluida. Entonces, lo que encontramos en este grupo es una media de aumento discreta del 36% del título de corte final comparativamente entre las muestras del inicio y las muestras del final. En promedio no hubo cambios entre los títulos encontrados al inicio, 4 a 6 semanas post-infección y 4 a 10 meses después de la infección. En conclusión, vemos que aproximadamente la mitad de los donantes, 14, tuvieron una discreta disminución de los títulos, 43%, 12 donantes tuvieron un discreto incremento del título de IgA y 2 donantes no tuvieron cambios en sus títulos. Pero en conclusión general, todos los donantes exhibieron de manera persistente una respuesta positiva o títulos de respuesta positiva específica para Spike, lo cual pueden ver cómo los títulos de manera general se mantienen en el tiempo. Entonces, la respuesta de anticuerpos a la infección es bastante perdurable en el tiempo y es IgA secretora dominante. Entonces, ahora vamos a hablar de nuestro estudio de vacuna COVID leche humana. Ya les mostré la data de nuestro estudio de infectados y ahora les voy a mostrar la data de nuestro estudio más reciente, que son muestras de leche humana en pacientes vacunados contra COVID-19. En este caso, lo que les voy a mostrar es data preliminar de 50 personas organizadas en pares de muestra, tomadas antes de la vacuna y en el momento que se espera sea el título más alto de anticuerpos post-vacuna. Esto es 14 días después de las vacunas de RNA mensajero y 28 días después de la vacuna Johnson & Johnson. Así, en este estudio solamente habla de las vacunas que están autorizadas para utilización en Estados Unidos en el presente. Entonces, aquí tenemos algunos resultados para los donantes del grupo de vacunados para COVID-19. Aquí les estoy mostrando, son pares de muestras, las líneas sólidas son post-vacunados y las líneas punteadas son pre-vacunados. Pueden ver los diferentes colores, el azul es Moderna, la roja es Pfizer y la verde es Johnson & Johnson. Si vemos las curvas de dilución de manera tal que puedan tener una idea, obviamente en los grupos post-vacunados tendremos niveles más altos de anticuerpos. Pero es una diferencia que quiero mostrarles de primero, es la data de la IgG. Y esto es porque en las muestras de leche post-vacuna, la IgG es lo que es bastante aparente. La respuesta a la vacuna, sobre todo a las ARN mensajero, es bastante dominante IgG. Y esto es probable porque viene de la sangre la respuesta. Y por el hecho que tenemos una respuesta tan robusta en sangre a estas vacunas ARN mensajero, podemos ver esa diferencia. Entonces, lo que estamos viendo son altos títulos de IgG para ambas vacunas, Moderna y Pfizer, si lo ven en este panel que les estoy mostrando aquí abajo. En este panel organicé el porcentaje de los respondedores, lo que significa el porcentaje de donantes que recibieron la vacuna y tuvieron títulos positivos de anticuerpos. Y pueden ver por qué los títulos medios de respuesta entre Moderna y Pfizer son similares y el porcentaje de los respondedores no es diferente entre ambos. Solo algunos pocos se quedaron por debajo del punto de corte más bajo para nosotros, pero en resumen, no consideraríamos diferentes los respondedores de Moderna versus a los de Pfizer. No obstante, lo que sí fue muy claro en este análisis y hasta sorpresivo para nosotros fue la baja respuesta de IgG en la leche humana de los donantes que recibieron la vacuna de Johnson & Johnson.
Tanto la media de títulos de anticuerpos como el porcentaje de respondedores fue bastante baja y significativa con respecto a los otros grupos. Ahora, en esta segunda tabla pueden ver la respuesta de anticuerpos IgA en la leche. De nuevo, la media de respuesta entre los donantes que recibieron vacunas ARN no es muy diferente entre ellos. Sin embargo, el nivel es bastante moderado con respecto a la respuesta anterior IgG. Y como lo dije anteriormente, esta es una respuesta predominante IgG a la vacuna, que es visible en sangre, pero también en leche humana, como lo demuestran estos donantes. La respuesta de IgA es moderada y está presente, pero no para todo el mundo, como pueden verlo en las gráficas. Hay más donantes que recibieron la vacuna de Moderna que tienen títulos más altos de IgA, menos los que recibieron la vacuna de Johnson & Johnson. Y cuando comparamos los datos de Moderna versus Johnson & Johnson, en la media, los títulos de IgA son bastante menores en este último grupo. Y finalmente, viendo a los anticuerpos secretorios, que son bastante altos después de la enfermedad, de nuevo se ve bastante similar a los datos de la IgA, pero son todavía más bajos. En este caso, las personas que fueron respondedoras fueron muchísimas menos y muchísimo menos respondedoras que en el caso de la IgA para todas las vacunas examinadas. Otra de las cosas que pudimos evaluar gracias a que teníamos muestras variadas de prevacunados con posvacunados fue evaluar los cambios relativos en los niveles de anticuerpos en cada uno de los individuos y de esta manera hablar del incremento total y los niveles de anticuerpos y de esta manera poder hablar del incremento total de los niveles de anticuerpos y hablar un poco más preciso acerca de cómo están respondiendo estos individuos a las vacunas. En el caso de nuestro estudio, somos bastante estrictos con lo que consideramos un valor de corte positivo, ya que podemos cruzarlo o compararlo con muchos controles negativos y de esta manera podemos ver cambios relativos y verdaderamente observar en un individuo cuánto es el cambio que ocurre pre y post vacuna. Entonces, lo que vemos aquí a primera vista cuando evaluamos es la IgG, que tanto Moderna como Pfizer tienen incrementos relativos bastante similares. Pero una de las observaciones que sigue siendo muy evidente es que para niveles de IgG, Moderna y Pfizer siguen siendo muy superiores a los de Johnson & Johnson en cuanto al incremento total y la responsividad total a la proteína Spike. Con respecto a la IgA, a lo que pudimos observar en estos cambios relativos es que Moderna sigue presentando una mayor reactividad, inclusive y muy superior a Johnson & Johnson. Esto es bastante significativo y este dato había sido menos claro con la data previa que teníamos, pero pudimos observarlo con mayor precisión en este momento. Cuando vemos los cambios relativos en los individuos vacunados, podemos ver que realmente la vacuna Moderna estimula un mayor nivel de responsividad de IgA en la leche humana de los receptores de la vacuna. En cuanto a la inmunoglobulina A secretora, verdaderamente no vimos respuesta significativa a ninguno de los tres grupos. Ahora, un último dato que quiero mostrarles para el grupo de vacunas y leche humana es la respuesta individual en cuanto a los niveles de anticuerpos secretorios y sus cambios relativos en los tres paneles que observan. En el primero Moderna, en el segundo Pfizer y el tercero Johnson & Johnson. Cada una de estas líneas son individuos respondiendo a la vacuna, generando anticuerpos, y la evolución de la línea es el cambio desde la prueba prevacunal hasta la prueba postvacunal. Lo que quiero evidenciar en estos tres paneles es que para la vacuna Moderna hubo aproximadamente 25% más de respondedores con respecto a los de Pfizer y Johnson & Johnson para los anticuerpos secretorios, y eso significa que tuvo hasta 2 veces más de respuesta en cuanto a los puntos de corte positivo para anticuerpos secretorios. Esto es relevante y probablemente es indicativo de que no solamente hay una respuesta en cuanto a la IgA, pero también a los anticuerpos secretorios.
Entonces, ahora vamos a tratar de concluir todo esto y sé que les he mostrado bastante data, así que en primer lugar, la mayoría de las muestras de leche obtenidas de nuestro estudio de pacientes convalecientes por COVID-19 contienen altos niveles de inmunoglobulina A secretoria específica para la proteína Spike del SARS-CoV-2 y tienen baja o en algunos casos ausente IgG. Esta inmunoglobulina A en nuestro subset de muestras fue neutralizante y también se predice que será perdurable. Una de las partes de nuestro estudio que realmente no les expliqué el día de hoy es el planteamiento de utilizar la inmunoglobulina A secretoria extraída de la leche de los pacientes convalecientes por COVID como una herramienta terapéutica no solamente para bebés, sino para cualquiera que la requiera como una terapia respiratoria u oral. Ese es otro aspecto de nuestros estudios y nosotros estaremos iniciando un pequeño estudio en modelos animales en los próximos 2 meses donde se pueda evaluar esta posibilidad. Una de las razones que soporta este planteamiento es, como lo mencioné al inicio de mi conferencia, la inmunoglobulina A secretoria es altamente resistente y durable a la degradación en las áreas mucosas, en la mucosa oral o el tejido respiratorio, y esto lo hace único con respecto a la IgG que han utilizado del suero convaleciente y que tuvo diversos niveles de éxito. Si bien es cierto, podemos utilizar la IgG vía endovenosa, con la utilización de la IgA podemos hacer un tratamiento mucho más dirigido a los órganos blancos donde queremos ver actuar directamente a los anticuerpos. Como concluimos de lo observado antes en el estudio de la vacuna, la respuesta posterior a la infección es muy diferente a la respuesta posterior a la vacuna, que es predominantemente IgG. Y uno de los mensajes más importantes y claros de mi estudio hasta el momento es que comparando los receptores de las vacunas ARN mensajero, mucho menor número de recipientes de la vacuna Johnson & Johnson fueron positivos para IgG específica, la proteína Spike del SARS-CoV-2, y en aquellas muestras que fueron positivas fueron bastante menos positivas con respecto a las otras 2 vacunas. Además de esto, las muestras de leche de los receptores de la vacuna Johnson & Johnson contenían significativamente menor cantidad de inmunoglobulina A que los receptores de las vacunas Moderna, quienes a su vez mostraron niveles superiores de inmunoglobulina A comparado con Pfizer y Johnson & Johnson. Entonces, para todos los grupos de vacuna, los niveles absolutos y relativos de anticuerpos secretorios inducidos por vacuna fueron bajos. Sin embargo, 25% más de los recipientes o receptores de la vacuna Moderna exhibieron un incremento relativo de los anticuerpos con respecto a los de Pfizer y Johnson & Johnson. Entonces, de nuevo, lo que esta data del estudio de vacunas nos indica es que la vacuna Johnson & Johnson desencadena pobres niveles específicos de anticuerpos contra la proteína Spike. Comparado con las vacunas ARN, realmente considero que esta vacuna debería ser la última opción a considerar cuando decidamos vacunar a personas que potencialmente esperan tener anticuerpos contra SARS-CoV-2 en su leche después de la vacunación. La vacuna Moderna fue la que presentó mejor respuesta IgG, probablemente a una respuesta moderada de inmunoglobulina A secretoria, y de tener libre elección quizás sería la vacuna a recomendar, aunque yo no diría que la data de Moderna versus la de Pfizer es suficientemente concluyente, motivo por el cual no deberías contemporizar la vacuna si no tienes acceso a la vacuna Moderna, ya que las vacunas Moderna y Pfizer son bastante similares. Entonces, esta data lo que nos muestra es la necesidad de diseñar vacunas con una protección óptima para el bebé amamantado, que es uno de los principales objetivos de trabajo que se realiza en mi laboratorio. Y si eso no es posible diseñar una vacuna dirigida a un bebé amamantado, pues por lo menos tomar en cuenta cuál de estas vacunas tendría la respuesta más óptima de protección al lactante que está siendo amamantado para que las personas puedan hacer una decisión informada con respecto a su vacunación. Entonces quería agradecer a todas las personas en mi laboratorio, a mis técnicos, mis investigadores postdoctorados, mis coordinadores de investigación, el laboratorio Kramer, el apoyo que nos da Medela vía Milk Stork y me apoya la NIH. Los donantes de leche, muchas gracias a todos.